Anastasio entonces va a hacer una presentación sobre una metodología para la construcción de consensos. Bueno, gracias a todos y a todas por habernos invitado. Nosotros lo que le vamos a compartir a ustedes es un pequeño borrador de, digamos, un documento mártir para inicialmente hablar de la metodología. Esta es una metodología que también es parte de una construcción colectiva, porque nosotros en la fundación la venimos usando hace más de 10 años. De hecho, es una construcción entre dos oficinas, la oficina de Panamá y la oficina que tenemos en Honduras y en México, que también colaboró, y en el caso panameño, en ese momento cuando estuvimos buscando una metodología que nos permitiera construir consenso, teniendo en cuenta que trabajamos con diferentes actores sociales, ahí tuvimos también la asesoría del difunto amigo Raúl Leis, que nos apoyó también en ese proceso. Entonces, un poco lo que les voy a compartir es un poco lo que nosotros hemos estado utilizando para algunos espacios donde hemos estado trabajando con sindicatos, grupos de mujeres, jóvenes, algunos movimientos sociales en la región, en Centroamérica, y entonces hemos tratado de hacer una metodología básica, sencilla, para poderlas usar en nuestros espacios de trabajo. Es un poco lo que les voy a compartir. Bueno, nosotros partimos primero de hacer un pequeño ensayo entre dos oficinas, como les comentaba, la oficina de Panamá y la oficina de Honduras, que la coordina mi colega Jennifer Erazo. Y bueno, en ese escenario comenzamos a buscar elementos que nos permitiera, en función de la práctica, utilizando un poco la educación popular, para poder hacer estos espacios. Y bueno, tuvimos asesoría de la UNAM de México, de un profesor de la Facultad de Antropología, y con ellos entonces construimos hace 10 años un pequeño documento que es el que les voy a compartir, a ver si sirve como elemento para poder ir construyendo una metodología final que les sea más acorde al contexto. Nosotros partimos también de que teníamos en ese momento ya un mapa levantado por una organización que tiene su sede en Argentina y en Perú, que es Iconoclasistas. Ahí tienen arriba el link, pueden entrar para que se den una visita. Ellos son un grupo de intelectuales, antropólogos, geógrafos, filósofos, políticos, que se han dedicado a la parte de, como dicen ellos, investigar, colaborar y compartir. Y bueno, ellos levantaron una cartografía de las luchas de movimiento y problemas sociales y ambientales en la región. Es un documento muy interesante, se los recomiendo. Los traigo más que todo para que vean un poco la referencia que nosotros tuvimos en ese momento. Y bueno, ya está saliendo para el 2021, debe estar saliendo la última actualización de América Latina Rebelde, donde se ha levantado todo el espectro de conflictos en la región, y que eso a la organización, en este caso a Iconoclasistas, los ha obligado también a motivar mucho el tema de la construcción de consensos como un elemento para ponernos de acuerdo. Así que partimos de esta premisa nosotros para poder hacer la propuesta. Hicimos un índice metodológico, porque evidentemente partíamos de que había que tener algunos elementos básicos de lo que pudiéramos entender por consenso, cuáles son los métodos, o dentro de ese método de construcción, qué elementos había que tomar en cuenta. Primero la parte procedimental, organizativa, cómo se hace la convocatoria, cómo se ve el tema de los acuerdos básicos en el proceso, cuál es el perfil de los facilitadores o facilitadoras en un proceso de construcción, cómo se diseñaban las reuniones, cuáles eran las herramientas deliberativas que habría que ensayar, y un poco ponerse de acuerdo cómo sería el mecanismo de decisiones y las dinámicas de seguimiento. Y un elemento que no estaba evidentemente en ese momento, pero que se lo incluí precisamente ahora en estos días,
es el tema de que antes todo esto se hacía presencial. Entonces ahora estamos hablando en tiempo de COVID, entonces eso nos obliga a definir un tercer punto que no lo teníamos definido en el pasado porque no teníamos pandemia, y es qué plataforma tecnológica de soporte necesitamos para poder llevar adelante un proceso como este, teniendo en cuenta que estos procesos por general se han hecho de forma presencial y posiblemente de manera virtual esto sea un poco también inédito, pues, el que se quiera construir un proceso de consenso teniendo en cuenta el distanciamiento que estamos viviendo. En ese momento, como les comentaba, tuvimos el apoyo de Enrique Pineda, que es un docente de la UNAM, que él planteaba pues que cuando se trataba de metodologías, el punto de partida para la construcción de consenso era la construcción primero de la confianza, y que eso conllevaba integrar ese diálogo, una agenda común, y que evidentemente esa agenda común, digamos así, migrara a generar un proceso de incidencia social y político. Entonces, desde esa premisa, estuvimos trabajando esta propuesta básica que la hemos utilizado en casi todas nuestras actividades a nivel de la región en los últimos 10 años. Bueno, cuando vemos el tema de los conceptos básicos, hablando de que partimos del concepto de que es un proceso donde se construye confianza entre diferentes actores. Entonces, evidentemente, el construir consenso es un proceso colectivo donde un grupo de actores de diferentes sectores, áreas geográficas, organizaciones diferentes, tratan de ponerse de acuerdo y tomar decisiones. Entonces, eso parte de ahí. Partimos también de que ese proceso de consenso tiene unas características muy particulares, que debe ser un proceso democrático, con un método incluyente, y que se basa precisamente en esa pluralidad y diversidad de los grupos que conforman esa construcción de confianza colectiva para arribar a un consenso. También partimos de que hay algunos principios básicos, pues el principio de cooperación y colaboración, que es un elemento fundamental, después lo voy a explicar un poquito más detallado adelante. Todos tenemos de alguna manera en este proceso de construcción parte de la verdad, pero las verdades también pueden ser relativas, y que esos son elementos que deben ser tomados en cuenta. La participación de todos y todas en un espacio que nos ha dado muy buenos resultados, la participación de diferentes actores, pero también de diferentes generaciones. Esta herramienta es fundamental porque nosotros planteamos de que no hay choque de generaciones, sino que hay un puente de generaciones, y que tanto juventudes, mujeres y hombres, no importa la edad, el espacio es propicio para poder integrar y llegar a acuerdos, y lo que es realmente el espacio busca ser un puente intergeneracional para poder avanzar. Y el otro tema es el tema de la estructura de comunicación y diálogo que se debe construir en todo el proceso de diálogo, y un elemento fundamental que también después comentaré es el tema de la voluntad de compartir el poder colectivo. Es un elemento fundamental para poder construir estos procesos. Si hablamos de las características, un poco para hacer un pequeño desglose, son muchas más, pero yo les voy a mandar, después de esta presentación, les voy a mandar el documento en Word, porque aquí lo que hice fue extraerlo más didáctico para tener una conversación no tan larga, pero el documento es mucho más largo y se los mando para que ustedes lo revisen y puedan ver un poquito más a profundidad estos temas. Pero para el tema de esta discusión, si hablamos de un proceso democrático, indudablemente este espacio de construcción colectiva lo que debe buscar es que todos y todas se sientan que sus opiniones y posiciones podrán ser expuestas y que van a ser escuchadas. Yo creo que eso es un elemento fundamental de partida. Un segundo elemento es que tratamos de integrar diferentes perspectivas, de tal manera que esas perspectivas deben ser tomadas en cuenta. Por eso es importante en este proceso tener un equipo de trabajo que esté llevando, por ejemplo, las relatorías,
Si ahora estamos en la parte virtual, entonces habría que tener un equipo también que acompañe todo este proceso de la parte de deliberación de las conversaciones y que se vayan levantando estas minutas de todos estos acuerdos o elementos o perspectivas que se van presentando en la medida que se van abriendo los debates. Es un método equitativo porque busca precisamente buscar soluciones decisiones, involucra visiones, cambiar esta lógica tradicional de la visión de consensos mediante la lógica parlamentaria que busca aplastar un grupo frente a otro y tratar de negociar por fuera el llevar una propuesta y presentarla al grupo. Acá esto cambia un poco el escenario porque lo que se busca es precisamente que todo el mundo pueda presentar sus propuestas en los procesos o reuniones consultivas que se organicen. Y evidentemente es un proceso participativo porque crea responsabilidades, o sea, las responsabilidades son compartidas, los acuerdos no son acuerdos solamente de quien organiza la reunión, sino de todos los integrantes, de tal manera que lo que se busca es que no queden acuerdos que después no queden identificados quiénes son los responsables, quiénes van a darle seguimiento a las tareas, o sea que creo que es un proceso muy completo que permite identificar tareas y compromisos de todos los acuerdos que se van ventilando en las diferentes reuniones que se establezcan. Por otra parte, si hablamos de este proceso de construcción colectiva, comunitaria, que favorezca el proceso colectivo y la unidad, siempre hay que tener en cuenta de que en todos procesos nos vamos a encontrar diferentes dimensiones, o sea, diferentes características. Por una parte, nos encontramos personas que participan y por eso que partimos de la construcción de confianza, que persigan intereses, y muchas veces lo que observamos pues en muchos lugares es que hay muchas formas de tú evadir quizá incluso los compromisos, y por eso es importante la escucha activa en todo el proceso, que nadie se quede inconforme para evitar que existan actitudes evasivas. Es un poco lo que plantea el consenso. El consenso plantea evitar las actitudes evasivas dentro de esa correlación colectiva donde hay muchas personas que quieren decir, que quieren aportar, pero si no hay una escucha activa en el proceso puede haber evasiones o omisiones en la participación. Entonces un poco la construcción de consenso va más por el segundo punto, la dimensión 2, la colaboración. Y en ese sentido sí, lo que buscamos efectivamente es buscar soluciones al conflicto, que todo el mundo se sienta implicado, que todos los intereses de los compañeros y compañeras que participan sean reflejados. Entonces, es un elemento que siempre tenemos que tener en cuenta, que siempre estas dos dimensiones pueden darse, pero eso también tiene que ver mucho en la forma organizativa. Y después voy a decir por qué podemos evitar que se den estos temas de, por ejemplo, la conducta evasiva es algo que es muy, se puede controlar muy fácilmente, pero tiene que haber un proceso organizativo que tenga en cuenta esos elementos para que nadie se sienta insatisfecho en el proceso y que no nos demos cuenta al final porque una persona de repente tuvo una actitud un poco cooperativa en las discusiones. Cuando hablamos de la voluntad de poder, de compartir el poder en estos procesos de consenso, bueno, ahí estamos planteando otros elementos, ¿no? Ahí estamos planteando, primero, de que en un consenso no van a haber posiciones inamovibles, que siempre es posible apertura, que haya la posibilidad de que hayan otras miradas y que eso ayude, pues, a acelerar los procesos. Hay que evitar que en el proceso, y por eso es importante la figura del facilitador o facilitadores, por eso yo hablaba de un grupo de facilitadores, no es una sola persona, para poder tener control de las reuniones, que no exista la posibilidad de que se puedan acaparar escenas que de alguna manera no permitan avanzar el proceso, que alguien tenga el monopolio total de la palabra y la atención, o alguien quiera sentar cátedra, por ejemplo, y que sus opiniones
no tienen una postura, no solamente de interés, sino también hay una postura corporal, tono de voz. Todos estos elementos son fundamentales, por eso la preparación previa de la metodología y los facilitadores, porque aquí no es como un foro o como a un seminario donde tú tienes un moderador, porque aquí la palabra moderador no cabe, aquí cabe, y después vamos a explicar por qué. Porque el moderador es más visto como algo protocolar en muchas organizaciones, en muchas actividades. Entonces, acá hay otras, tiene otro perfil el facilitador, tiene que tener otras potencialidades también, conocer un poquito incluso más del tema y también tener control del manejo emocional, porque estamos manejando grupos. Entonces, sí es importante que estas características de la voluntad de que todos nos podamos poner de acuerdo, que todo el mundo tiene experiencias importantes y que si bien es cierto se valora el conocimiento y la experiencia, pero eso es parte de un proceso colectivo. Ya las ideas son parte de un proceso colectivo donde todo el mundo tiene posibilidades de argumentar y poder avanzar. Por otra parte, en este proceso es importante ver este tema de la organización y la estructura, porque en la construcción de consenso no es como las reglas parlamentarias donde quien analiza, quien decide, cómo decide y qué tipo digamos así, de relación existe en los participantes en la construcción de consenso. Como ustedes ven, tiene otra lógica en los espacios parlamentarios. Por lo general existen una serie de protocolos, los oradores de fondo, decide una mayoría que conlleva todo un proceso de votación y hay una lógica de adversario, de competencia. En el consenso esos elementos quedan anulados. Acá la idea es precisamente que es una participación múltiple, todos participan, se llegan a acuerdos que deben satisfacer el universo del colectivo que participa y evidentemente hay una colaboración y cooperación precisamente porque todo este proceso nos lleva a resultados y esos resultados tienen responsabilidades, tienen tiempo, tienen un cronograma. Entonces, el que yo llegue a un acuerdo y haya digamos, sea unánime ese acuerdo, conlleva que después, ¿quién lleva adelante los acuerdos? O sea, los acuerdos los lleva el mismo grupo que participa. Entonces, eso es importante llevarlo en todo el proceso para tener al final un proceso colaborativo y participativo. También es importante, hablando ahora de las fases de la construcción de un consenso, creo que un primer elemento fundamental para la construcción de un consenso pasa por el tema de la convocatoria. O sea, ¿cómo se va a convocar? ¿No? Hay muchos procedimientos, de los más complejos, pero me parece a mí que un elemento fundamental para poder desarrollar esa convocatoria es en función de algunas preguntas o reflexiones que se debe hacer el equipo que conduce el proceso de construcción de consenso. Pasando desde, por ejemplo, si todos o todas los que debían estar en la reunión fueron informados a tiempo y en la forma, y en qué forma, ¿no? El lugar, hora, fecha, son elementos fundamentales que a veces pueden generar hasta incluso la no participación de alguien si de repente siente que no hay un flujo de comunicación y que de repente no le llega la convocatoria a tiempo. Entonces, todos estos elementos parecen no ser importantes, pero en el consenso sí el detalle es fundamental. Ver si se van a hacer, si todos están involucrados en las tareas, si están claros en objetivos de lo que se busca en las sesiones de trabajo y evidentemente que estén dispuestos pues, a asumir y tener el derecho a aportar al acuerdo. Y eso replantea evidentemente hacer esta reflexión en la parte de la convocatoria. Es importante esta convocatoria que sea parte de un esfuerzo también colectivo y por eso decimos que se necesita siempre un equipo que tenga estos elementos y que haga estas reflexiones para evitar que alguno sienta que en el proceso no se le convocó a tiempo. Otro elemento básico es cómo se llega a los acuerdos.
y creo que es importante también a la hora de la fase de la construcción de consenso. Hay que definir acuerdos básicos, eso se debe hacer previo, así como se hace la convocatoria. Esos acuerdos deben establecer precisamente los horarios, debe haber una discusión de las intervenciones, ya sea de hombres o mujeres, o si todos participan. Estos son preguntas que se deben hacer previas antes de organizar el proceso y no en medio del proceso. Cómo se va a definir quiénes intervienen, cuántas veces van a intervenir, dependiendo las veces que haya intervenido, si es la primera vez. Si alguien está en silencio, ¿qué significa eso en el proceso? Esos son elementos, ver un poco esa. Es un elemento, es un espacio donde se puede criticar, pero no se critican a las personas, sino a las ideas. Yo creo que es un elemento fundamental. Incluir la dimensión emocional es importante porque, y eso parte también de tener claro quién es también el facilitador de los procesos de las reuniones. También pasa por tener claridad, por ejemplo, de las preguntas, cómo inicia el proceso cada sesión de los temas que se han escogido como agenda para discutir, cómo los aborda, con qué preguntas los aborda el facilitador y, digamos, manejar el tema del uso de la palabra y cómo van a ser registradas los acuerdos y las propuestas, cuál va a ser el mecanismo. Que no sea solamente el llevar una minuta o un informe, sino que hayan otros mecanismos. Otra fase en la construcción de consenso que nos ha dado bastante resultado tiene que ver con, principalmente, que hay que definir bien quién es el facilitador, qué va a hacer él. O sea, porque, como ya dijimos, no es lo mismo ser facilitador que el moderador. O sea, cuando hablamos de esta diferencia, está claro que el moderador siempre tiene un rol más protocolar, y acá el facilitador estamos hablando de facilitadores, un grupo de personas que tienen cierta posibilidad de asumir decisiones en el grupo, pero también a ayudar a que salgan las decisiones, a que pueda haber participación, que use una comunicación no violenta, sino que facilite el proceso, no que complique, que genere conflicto. Por eso es importante definir quién es la persona, qué elementos y los retos. Pues los retos siempre son, evidentemente, el poder impulsar y equilibrar la participación. Eso creo que es un elemento fundamental y que evidentemente podamos tener un espacio de confianza y seguridad. Creo que esos son elementos que son importantes tomarlos en cuenta. Esto está más detallado en la guía que les voy a compartir en Word, por aquí un poco para discutir corto este espacio. Lo que hice fue escoger algunas cosas que debíamos tomar en cuenta. Otro elemento tiene que ver con el diseño de las reuniones, todo el tema de que hay que definir bien esos objetivos y los ejes temáticos, cuál es el orden, cuáles son urgentes, cuáles son secundarios, e identificar los resultados que se esperen en cada sesión, y de alguna manera distribuirlo, ¿no? Distribuir el grupo en la medida que hayan temas que incluso obliguen a crear comisiones especiales para temas muy importantes y que eso contribuya a agilizar el debate. El tema de la deliberación, que también tiene que ver un poco con el rol del facilitador, aquí se los dejo, pero al final lo que busca es, evidentemente, que existan dos áreas estratégicas. Por una parte, que pueda conducir la reunión, que haya un hilo de conducción, de discusión de los temas, que equilibre, pero por otra parte, él tiene que cuidar el tiempo, cuidar el orden, procurar que los acuerdos, señale los acuerdos básicos que no se cumplen y que evidentemente genere dinámicas que puedan equilibrar tanto objetivos, procesos y la parte participativa. Entonces, esta parte de la liberación es muy importante y por eso esto está muy conectado con el rol del facilitador que se defina. Los consensos, que es otra parte de la fase de la construcción de consenso, bueno, aquí también se conllevan una serie de elementos. Por ejemplo, las decisiones son elementos que deben ser tomados en cuenta en función de estas preguntas.
las posiciones que deben estar, el acceso a la información, cómo se va a resumir o si va a sistematizar digamos, las propuestas que se acuerden, y de alguna manera en qué manera va a ser oportuno el rol del facilitador para generar esta sinergia. Por ejemplo, hay siempre 4 alternativas, por ejemplo, a la hora de que construyen acuerdos. Una es el consenso, la unanimidad, o sea, todo el mundo está de acuerdo con lo que se han estado discutiendo, con el procedimiento, la metodología, la convocatoria, contenidos, pero también puede haber algo que no necesariamente esté del todo perfecto en el proceso y van a haber entonces acuerdos mínimos. Y por otra parte vamos a tener en el proceso desacuerdos, algunas personas que de repente no se opongan, pero no se comprometen con lo que se ha acordado, y evidentemente el bloqueo. O sea, son elementos que siempre nos encontramos en cualquier proceso de construcción colectiva y que uno tiene que tomarlas en cuenta, y por eso es importante la parte de planificación de las reuniones y la infraestructura de acompañamiento. Por otra parte, hay una dinámica que se utiliza mucho, que es el tema para las decisiones, porque muchas de las metodologías que hemos visto han sido muy cuantitativas. Entonces acá, un poco utilizando más la educación popular, este era un tema que incluso cuando estuvimos discutiendo este tema con el amigo Raúl Leyes, nos hacía mucho énfasis en el tema de que fuera una metodología que cumpliera algo de cuantitativo y cualitativo, que no fuera. Entonces acá usamos los colores, se planteó pues que para poder llegar a los consensos, y ahora que estamos hablando de una plataforma virtual, porque aquí viene otro elemento que es un tema que tendríamos que discutir, cómo manejarlo, teniendo en cuenta de que si tenemos tarjetas verdes, amarillas, naranjas o rojas para estos 4 aspectos, ¿no? Cómo utilizarlas en las sesiones de trabajo. Nosotros ensayamos, por ejemplo, diferentes combinaciones que se podrían dar en un proceso de discusión para llegar a acuerdos. Por ejemplo, si todas las tarjetas son verdes, bueno, evidentemente la propuesta que se ha discutido cuenta con el total respaldo del colectivo. Pero por otra parte, si tenemos a la hora de las decisiones que hay tarjetas verdes y amarillas, y eso puede conllevar que, si bien es cierto, no se detiene los acuerdos, pero que hay algunas dudas, que hay algunos compañeros y compañeras que no se sienten del todo tan claro en algunas cosas, y creo que es importante revisarlos. Si por otra parte tenemos que aparecen tarjetas naranjas en un proceso deliberativo, donde pueden haber alguien que tenga algunas verdes y otras amarillas, que permiten que evidentemente se llegue a un mínimo de consenso, entonces habría que permitir que estos compañeros o compañeras que reflejan sus tarjetas tengan la posibilidad de apartarse. Eso replantea pues que ellos siguen el proceso, pero evidentemente ellos permiten que el grupo o el colectivo pueda seguir acordando el seguimiento y la aprobación del proceso. Por otra parte, si aparece alguna tarjeta roja en la parte deliberativa, eso sí evidentemente para todo el proceso y involucra o obliga que todo el grupo tenga que de nuevo regresar a discutir cuáles son los elementos o las salidas para poder seguir el proceso. Entonces eso es un poco cómo se puede utilizar esta combinación. Hay otras propuestas, pero son más cuantitativas, habría que discutirlas, pero por ejemplo esta nos parece que combina las dos y ayuda un poco que se puedan avanzar en ciertos procesos. Esta es una parte de evaluación de las reuniones importante, porque muchas veces nunca se le presta atención a la parte evaluativa de las reuniones, y creo que es importante para poder ir midiendo qué grado de aceptación o cómo se sienten las personas en el proceso de construcción colectiva, y son preguntas que se pueden hacer muy fácilmente para poder ir
teniendo en cuenta cuál es el nivel de compromiso o cómo ven los participantes del proceso, cómo se está avanzando en las propuestas. Y por último, entonces sí creo que es importante discutir la plataforma, o sea, qué plataforma se va a utilizar. Hoy hay demasiadas plataformas, pero estas plataformas, las que más se usan, el Microsoft Teams y Zoom, que son los que más, bueno, habría que definir cuáles son las plataformas que se pretende utilizar para este proceso. Y bueno, yo creo que con esto más o menos, un poco lo que quería era compartir con ustedes un poco lo que nosotros estamos haciendo. Esto nos ha servido a nosotros para diferentes espacios de trabajo con jóvenes y sindicatos y mujeres en la región. Lo hemos ensayado en la práctica, no solamente en la teoría, y nos ha dado muy buenos resultados para procesos de construcción colectiva. Ahí les estaría mandando el documento en Word para que tiene mucho más detalle. Acá lo que hice fue una presentación más corta para plantearles un poco qué contiene la misma guía o la metodología. Quedamos aquí, estimados compañeros y compañeras, para cualquier consulta. Aquí les voy a compartir un poco bueno, aquí está el documento, que como ustedes ven ahí se lo voy a mandar en Word, y ya ustedes lo pueden leer con más detalle para que puedan, como documento mártir, pues, para que puedan cambiarlo, modificarlo. No tenemos ningún problema con eso, no hay ese problema de derechos de autor ni nada de eso, así que un poco para aportar al debate. Gracias. Habíamos solicitado la benevolencia de ustedes para que esta sesión fuera de máximo 1 hora. Ya llevamos media hora de reunión y vamos a abrir un periodo de comentarios sobre la presentación de Anastasio para cerrar la reunión. La sugerencia que hacemos es que las presentaciones sean breves y se refieran al punto específico y no reiterar las cosas que dicen otros compañeros. Gilberto. Buenas tardes a todos y a todos los compañeros en esta reunión. El tema es bastante interesante, Anastasio. Pensando así como en voz alta, el problema de nuestras organizaciones, y llámese, cuando hablamos de organizaciones, llámese de club social, equipo de fútbol, organizaciones sociales, políticas, el problema radica en la falta de confianza. Soy uno de los compañeros de Colón que nos hemos mantenido desde la década del 80 y antes de eso, peleando y empujando, mordiéndonos, pero siempre discutiendo. Y ese ejemplo de nosotros nos ha permitido generar confianza entre el grupo, que de tal manera que independientemente de las discusiones agrias o fuertes que tengamos sobre X tema, de todo modo, al final llegamos a un acuerdo. Y sobre ese acuerdo entonces caminamos todos. Pienso que ese a la larga fue un proceso que fuimos construyendo, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, fuimos construyendo esa confianza. Yo solicito que hagamos el gran esfuerzo de generar confianza a lo interno de nosotros. De repente no sea fácil el proceso, porque para que la izquierda en Panamá pueda llegar a dar pasos serios y concretos, tiene y está obligada a generar confianza, confiar en los compañeros que estén en ese proceso. Entonces, me ha parecido muy atinado y bueno, y me gustaría seguir aprendiendo sobre el tema, porque es importante que para los próximos meses y años generemos confianza entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Luzmila. Sí, buenas tardes, compañeros. Anastasio, muy bien su presentación.
yo pienso que en realidad es muy importante para nosotros poder organizarnos, que es una palabra que se utilizó bastante allí y es una acción que debemos realizar. Siempre se preguntan después del primer foro, ¿qué? Entonces, pienso que vamos en buen camino, ¿verdad? En buen camino con estas orientaciones que nos está dando el compañero Anastasio. Vamos en buen camino para nosotros ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, el qué y el cómo, ¿verdad? En cuanto para continuar con las tareas que ha dejado el foro, porque tenemos que buscar esas tareas que nos ha dejado y que nos va a permitir a nosotros continuar con esta importante actividad, con esta importante ayuda respetando las opiniones. Pienso que es importante que nosotros nos conozcamos primero también, porque a veces que haya confianza, ¿eh? Que nos conozcamos y que haya confianza entre nosotros para poder participar mejor, porque a veces no nos cohibimos, porque a veces por desconocimiento. Así que a mí me parece que este inicio que vamos, compañero Cecilio, es bueno, y gracias a que tenemos pues al compañero Anastasio, que nos va a ayudar a orientarnos más y a facilitar este trabajo para que ya después se pueda entonces elaborar lo que es el plan de acción, ¿verdad? De acciones a seguir para lo que es continuar pues con el Foro Social Panamá. Entonces, gracias, pues, lo dejo hasta allí. Muchas gracias, Menchaca. Buenas tardes a todos. Nosotros acabamos de pasar un evento, Foro Social Panamá, que nos permitió observarnos y conocernos en parte. Y todos los que participamos como coordinadores, organizadores de ese evento, entendimos, fuimos concretos, específicos, a decir, hey, aquí lo que vale es la unidad frente a esta actividad, porque nos hemos pasado casi toda la vida, a veces hasta peleándonos por diferencias muy tontas, por decirlo así. Y me gustó, por ejemplo, la explicación que nos daba el amigo Anastasio, que decía de los colores rojo, amarillo, verde. Por ejemplo, en el caso particular nuestro en Colón, a veces somos 15, 20 que nos reunimos y hay 20 opiniones distintas. Y a la hora de votar, son 20 votaciones distintas, pero tenemos claro siempre que entre nosotros es la confianza de lo que se deba hacer. Entonces, por eso es válido hoy, mañana y siempre ese elemento llamado confianza. Si no hay confianza entre nosotros, por más que hagamos, vamos a quedar en mitad de camino. Así que yo creo que, por ejemplo, el ejemplo más concreto y específico por este grupo y los que no pudieron llegar, es el evento que acabamos de realizar, 14 y 15. Así que yo quiero dejarlo ahí, gracias al profesor Anastasio y a todos los compañeros participantes. Confianza es la palabra clave para construir esa unidad y nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Menchaca. Profesor Gómez. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. A mí el foro me pareció impresionante, muy genial, muy organizado para el nivel pues, de organicidad que frente a estos eventos teníamos en los últimos tiempos. Y los temas que se abordaron y las que yo vi, no las vi todas, pero vi algunas de las presentaciones, me parecieron trabajo muy importante. Entonces yo le estuve comentando a Cecilio que yo veía por delante muchas tareas, ¿no? Hay muchas tareas, pero una tarea que a mí me preocupa es la que tiene que ver con la de construir consensos, que comienza con tener un mismo lenguaje de comunicación para querer decir las cosas como las estamos diagnosticando, que parece que coincidimos, pero a la hora de ponerle los contenidos y los epítetos o los títulos, nos confundimos más y pareciera que entre nosotros todavía tenemos los guantes puestos para la pelea y no tenemos las manos para construir el futuro. A mí me preocupa, han quedado preocupando varios temas que
tengo la sensación en el transcurso del evento, no fueron, a mi humilde opinión académica, científica, de investigador, suficientemente acabados. El primer tema es la dicotomía entre riqueza y pobreza. Todos estamos muy de acuerdo que el diagnóstico de aquí, de Panamá, estamos más o menos de acuerdo. Y todo el mundo lo resume en una misma frase. Este es el sexto, el séptimo, hasta unos dicen que es el sexto, todo el séptimo. Y el que no está muy seguro dice que estamos entre los 10 países más de peor distribución de la riqueza del mundo. Y ahí estamos de acuerdo, pero aunque no nos pongamos en el lenguaje técnico, ni se muestren las cifras. Por el otro lado, este país tuvo casi 30 años entre los países que más crecían en el mundo. El resultado de ese crecimiento no se ha compartido, no ha sido bien distribuido. No manejamos ese concepto. Entonces, dibujamos al país de los pobres, que también había en ese diagnóstico, pero cuando queremos decir que vamos a construir un país nuevo donde vamos a repartir mejor, no identificamos dónde están esas riquezas, dejamos a la gente al vacío. A mi entender, la comunicación, Anastasio, pero a veces hablamos más y hablamos 20 frases del neoliberalismo y no hablamos ni dos completas del país que queremos, de la riqueza que queremos compartir, de la riqueza que queremos retomar para direccionar por el estilo de desarrollo. Yo creo que ese problema de riqueza y pobreza no está siendo bien consensuado, bien manejado. Lo mismo pasa con el transitismo. Entonces, cuando condenamos el país, lo primero que le ponemos es el modelo transitista, lo que nos tiene fracasados. Hace falta consensuarlo bien. Bueno, algunos compañeros que intervinieron con estrategias y todo tipo de lineamientos, todos los males de este país se resumen en que es un país transitista. Ese transitismo no lo hemos, que es unívoco, que fue monopólico, lo arrebatamos del monopolio gringo, lo pasamos a otro monopolio de las clases oligárquicas del país por esa riqueza, pero ese transitismo que es unívoco no lo hemos desarrollado en una forma integral. Es la carencia de esa integralidad y de ese transitismo que nunca ha sido utilizado para la inclusión de las necesidades del pueblo marginales en una forma estratégica, bien planificada. Entonces ese es el problema, que tenemos que ver cómo nos unificamos el lenguaje, cómo unificamos las cifras para ponerlo en evidencia. Porque para mí es claro, cualquier estrategia alternativa que queramos construir, que sea viable, tiene que contar con el transitismo. Sería tonto, iluso pensar que nosotros le vamos a decir a casi a 1 millón de trabajadores que viven alrededor de la economía de servicios de este país, que mañana vamos a acabar con la economía transitista, porque es transitista, y al carajo, vamos a hacer un país agroindustrial, un país de la economía indígena y de los pobres, y nadie te va a creer. Sí, tenemos que resolver con la economía de los indígenas, la economía de los pobres, la economía agropecuaria y todas esas otras metas que bien se enumeran. Pero tenemos que ver cómo es que vamos a abordar la riqueza de la economía transitista para poderla integrar a un modelo que sea realmente de desarrollo integral e inclusivo. Entonces, dejamos la impresión de que el transitismo es nuestro mal, nuestro nefasto. Incluso sentí que se discutía exageradamente el rol del neoliberalismo y la fecha de que el neoliberalismo se entronizó o empezó aquí en Panamá. Y es que antes de la década del 80, aquí no había desigualdad, de pobreza, exclusión y todos los mismos males que estamos repitiendo de lo social y las limitaciones y obstáculos estructurales. No existían antes de los 80. El neoliberalismo no es lo que vino a traer las desigualdades ni las pobrezas. Lo que vino fue aprovechar ese régimen existente y reutilizarlo a su manera para sacar más provecho, y se instaura. Y estoy tratando de escribir un artículo para publicarlo en Miami que explique esto que he tratado de plantear como las ideas que tenemos que unificar, empezando desde el lenguaje de abordaje de esos temas respecto al avanzar pues, hacia una estrategia alternativa. Muchas gracias, profesor Gómez. ¿Algún otro compañero? Manolo. No, yo quiero ser muy puntual porque creo que lo que se está hablando ahora mismo es
de este tema metodológico, ¿no? Cómo abordar los problemas que tenemos y los objetivos que nos hemos dado dentro de la complejidad ahora mismo del movimiento panameño. Yo creo que lo que ha hecho el compañero Anastasio cae al pelo al momento y al reto que tenemos. Lo que hicimos nosotros en el foro, a pesar del éxito que tenemos, no fue la búsqueda de ningún consenso. Establecimos un nuevo ámbito de discusión. Establecimos un ámbito sacando las cosas de esas inmediateces, de esa falta de discusión de fondo de los problemas nuestros, a dónde están ubicados, y le hemos dicho solamente, mira, hay otro ámbito donde se puede discutir y lo llevamos a otro terreno, eso es lo que se llama. Hemos puesto los mismos problemas que estaban en un terreno en otro y por lo tanto no ha habido consenso de nada. Pero bastante es que cuando lo hemos puesto en un nuevo terreno, fuera de eso, es que ha habido cierta confianza, tanto como la que tú acabas de decir, Cecilio, de gente incluso inesperada, que de repente dicen, hombre, es muy interesante lo que están haciendo. Es decir, hay una confianza, hay un auditor, una audiencia que tomó una confianza en que posiblemente este camino nos está mostrando que hay otro terreno para analizar los mismos problemas, pero en otro punto. Y yo creo que eso entra un poco en lo que planteó Anastasio sobre el asunto de la construcción de conceptos, de consenso, de la generación de conceptos, ¿no?, que tenemos que establecer, ¿no? ¿En qué terreno estamos nosotros hablando? Porque si yo voy ante el gobierno me pone en un terreno donde de partida voy con la desconfianza. De partida porque me está poniendo un terreno falso. Me está poniendo un terreno de una cantidad de cosas que realmente me doy cuenta de repente que no resuelve la profundidad de los problemas que están aquí. Entonces, ese terreno, ese espacio, es una de las cosas importantes a hacer. No lo hicimos mediante la gran discusión de llegar a acuerdos, pero lo hicimos mediante una discusión de aclararse cosas, las preguntas, hubo preguntas y hubo respuestas. Pero lo que viene hacia adelante, ya lo que quiero llevar, ya no va a ser eso. Yo creo que lo más importante donde ha pegado Anastasio es que lo que viene hacia adelante nosotros sí es la búsqueda de consenso, compañeros. Porque a eso tenemos que llegar. Es hacia allá donde tenemos que cabalgar. Y si vamos a hablar del decálogo que hablamos, que está en la resolución, que se puede enriquecer o no, etcétera, para llegar a una mesa de negociaciones, tenemos que transitar por ese camino de construcción del consenso. Y ahí es un reto muy grande que vamos a tener por lo muy rápido que ha hecho Anastasio. Sí, Anastasio ha hecho un esbozo muy sintético, rápido, pero ya nos ha dado una dimensión del problema que tenemos que resolver. Yo le pediría que efectivamente nos distribuya ese documento que tiene. Yo lo voy a estudiar muy a fondo, porque es el reto que tenemos nosotros. Es el reto que tenemos que tratar y efectivamente tenemos que caminar por ese trillo para ver si logramos un mínimo de conciencia colectiva. Esa conciencia colectiva, por cierto, en lo que habla Anastasio, es la conciencia, es una conciencia colectiva de poder. Cuando pensamos igual, somos poder. Si no pensamos igual sobre el objetivo, sobre la comprensión del problema, sobre las causas del problema, sobre la solución del problema, no somos poder porque nos estamos pegando entre todos. Todo el mundo siente que tenemos que caminar hacia un diálogo. Todo el mundo lo siente. ¿En qué terreno van a poner ese diálogo? Ese es otro problema. Algunos lo van a tratar de poner en un terreno que no pasemos más allá de ciertos límites. Otros vamos a buscar ir más allá.
Entonces, nosotros tenemos que encontrar ese punto que nos una a nosotros para poder cabalgar a eso. Y yo creo que ese reto vamos a tener que discutirlo a fondo y rápidamente, porque los tiempos son cortos ante la problemática de crisis por la cual está pasando nuestro país. Muchas gracias, Manolo. Roberto. Bueno, buenas tardes. Me disculpa todo el compañero Anastasio que nos ha caído en estos días una lluvia de compromiso que no tenía ni siquiera esperado y me llevó a escucharte parte, pero al irte escuchando ya más o menos sí veía cuál era la orientación de lo que estás planteando, ¿no? Y creo que se resume en que una cosa es poder identificar bien a dónde debemos llegar. Creo que hay un consenso aquí en el grupo, ya se ha manifestado, que es esta generación de consenso, ¿no? Es correcto. Consenso entre nosotros para ganar las mentes, que es lo que me venimos diciendo desde que pasó la invasión. Nos han ganado las mentes en las calles y no en las calles, y eso conspiró contra nosotros y tenemos que retomar eso. Pero la cuestión es, una es esa, llegar allá. La otra cuestión, y es lo que creo que nos puede apoyar la Frederick Ebert, es el cómo, porque ahí es donde nos hemos quedado muchas veces. Ese cómo vamos a lograr consenso, no nos hemos puesto de acuerdo, y en eso ahí tenemos que incluso llegar a un consenso de ese cómo. Y yo confío por lo que estás planteando. Bueno, me recuerdo a mis tiempos en educación popular, y habrá que meterle un poco más y actualizarlo, ¿no? También en eso para poder contribuir a este proceso. Pero saludo lo que estás planteando, desde la Frederick, Anastasio, y creo que tu apoyo aquí va a ser clave, va a ser muy importante. Filiberto. No solamente plantear que la temática de la generación de consensos me parece que es sumamente pertinente en la perspectiva de las tareas, los retos, desafíos que tenemos por delante en la continuación del Foro Social Panamá. La concepción, las metodologías, las técnicas que se nos están proponiendo son adecuadas. Como decía Manolo, hasta ponernos de acuerdo, y también qué es lo que plantea el compañero José Gómez, en algunos conceptos fundamentales. Entonces, yo creo que la experiencia que tuvimos el comité organizador de este foro, yo creo que podemos, que nos permite valorar la importancia de abordar esta temática, esta problemática de la generación de consensos. Nosotros nos abocamos a darle continuidad al foro y a la nuclear, hasta donde ello sea posible, a los participantes en el foro. Entonces, si la ciencia y la experiencia nos indican una cantidad de herramientas conceptuales, metodológicas, técnicas, operativas, para mejorar nuestro trabajo. Yo creo que por eso es que destaco la relevancia de, en un
término muy relativamente corto, abocarnos a ese seminario o taller que con tanta oportunidad nos está planteando el compañero Anastasio Rodríguez, y que sea no solamente para este comité organizador, sino hacer una invitación a otros compañeros, compañeras que participaron en el foro, ¿verdad? De tal manera que nos beneficiemos de esas técnicas, metodologías, etcétera, etcétera, para desarrollar nuestro trabajo hacia adelante. Muchas gracias, Filiberto. Yo quiero agradecer a Anastasio por su oportuna intervención en este comité organizador del foro. Me comprometo, dentro de las limitaciones del tiempo, a compartir con ustedes la presentación de Anastasio en el video. Sí. Haremos un video para aquellos compañeros que se incorporaron después de iniciar la intervención, o los compañeros que incluso no han asistido, para que vean, la propuesta metodológica que hace Anastasio, y obviamente distribuir también el documento que acompaña el video. Anastasio me manifestó algunas limitaciones, y tenemos que tener una conversación muy operativa, muy de organización ya del foro, porque debemos anunciar, con pesar de que el equipo de trabajo de la EBER sufrió una sensible baja, y eso limita bastante también el trabajo de los compañeros, pero ver cómo nosotros podemos organizar esto, haciendo sinergias entre este comité organizador y la experiencia que tiene la EBERS. Yo creo que es propicio también el hecho de que entre nosotros esté Roberto Pino, que ha trabajado en el tema de educación popular, porque la metodología precisamente está basada en la educación popular, y eso nos da a nosotros cierta garantía. Sin embargo, el gran problema es que nosotros no podemos ser juez y parte. Si nosotros estamos tratando, de que otros consensúen, nosotros no podemos excluirnos del consenso. Nosotros debemos ser parte del consenso, y nosotros necesitamos que alguien facilite ese acercamiento, esa moderación, como dice Anastasio, del consenso. Nos vamos a enfrentar a dos escenarios. El primer escenario va a ser el escenario de cuestionamiento de nuestros pares, de que estamos respondiendo sí al diálogo que está convocando el gobierno. Eso es una respuesta que nosotros no podemos dar como foro. Esa respuesta la tiene que dar individualmente cada una de las organizaciones, pero aprendamos que independientemente de que estemos o no de acuerdo con participar en ese foro, lo importante es tener una agenda mínima y común, ¿verdad? Que nos permita, desde cualquiera de nuestras posiciones, poder enfrentar ese diálogo, ya sea que algunas organizaciones decidan estar en el diálogo o no. Porque los diálogos convocados por el gobierno, ya sabemos que son diálogos condicionados a la agenda del gobierno. El llamado diálogo tripartito estuvo condicionado por el gobierno, y la participación también estuvo condicionada. Y convenientemente, cuando se trató de producir consenso entre el movimiento obrero, porque llegó un momento en que todos estábamos sorprendidos de que el movimiento obrero estaba llegando a consensos. De repente se partió la mesa de los obreros, lo cual significa precisamente la necesidad de esta metodología
de generación de consenso independientemente de que participemos o no en determinadas instancias, porque siempre estamos negociando y nosotros aprendimos en negociación que siempre se negocia. Y si tú no negocias, te terminan negociando, pero siempre se negocia. Entonces debemos estar preparados para negociar. Y lo otro que queremos señalar es lo que ha venido manifestando Guillermo Castro e incluso lo ha escrito en Bayano, de que esta sociedad está ávida de consenso y por eso han surgido múltiples foros y nosotros tenemos que buscar el consenso entre esos foros también. Es decir, no se trata únicamente de hablar con nosotros o nuestros pares en el movimiento popular, sino hablar incluso con otros sectores que no necesariamente son del movimiento popular, pero que tienen alguna identificación con lo que estamos planteando nosotros. Nosotros hemos recogido opinión muy favorable de gente que se sorprendió del equilibrio con el que nosotros desarrollamos este foro, ¿verdad? Y manifestaron sorprendidos de que si se produce otro foro, ellos van a estar pendientes de eso. Es decir, como dice Manolo, el foro ya tiene músculo, pero yo diría ese músculo hay que tonificarlo. Y hay que tonificarlo precisamente generando consenso y generando confianza entre nosotros. Vamos a darle la palabra a Anastasio, pues, para que cierre esta reunión. No, bien corto, porque yo sé que todos tenemos compromisos. Bueno, agradecer la oportunidad de que nos hayan invitado y tengan la confianza de que vamos a compartir con ustedes todo lo que podamos desde nuestra parte Que subas. Poder ayudar a fortalecer este proceso de construcción colectiva. Así que ya saben, estamos aquí a la orden y yo le voy a pasar la información a Cecilio para que ustedes tengan acceso y siéntanse con toda la libertad para hacer cambio, cambiar el documento, mejorarlo. Creo que eso es precisamente la construcción de consenso, replantea que no hay nada acabado y que todo es perceptible de ser modificado. Así que creo que por ahí estamos todos en la misma línea. Así que gracias por habernos invitado y estamos aquí a la orden siempre para acompañar.